Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otra clase más en esta certificación virtual de GAP. En esta unidad estamos comenzando con la parte de anatomía, que es la parte del estudio de los cuerpos, el estudio del cuerpo humano, la composición que va a tener y todos los diferentes sistemas que integran la anatomía. Así que haciendo una breve presentación, pasamos a la diapositiva número 2, que es la presentación de lo que significa la palabra anatomía. Anatomía de por sí, si queremos desglosar la palabra, vamos a ver que viene de la palabra anatome, que significa corte o disección. ¿Por qué? Porque está representando que para hacer un correcto estudio del cuerpo hace falta poder separarlo. No estamos hablando de cortar las diferentes partes del cuerpo, sino que a todo el cuerpo, ¿sí? A todo el organismo completo que nosotros tenemos, lo vamos a estar separando en los diferentes sistemas que tenemos. Obviamente que la anatomía es un estudio muy grande, muy global y que integra muchos sistemas que todos juntos integran el cuerpo humano, tal como lo conocemos. Pero nosotros no vamos a profundizar en cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, sistemas que tienen mucho que ver con el entrenamiento, como por ejemplo el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema circulatorio e incluso el sistema digestivo también influye con el entrenamiento. Pero no vamos a ahondar tanto en estas cosas, sino que nos vamos a centrar principalmente en dos de ellos. En el sistema óseo, que va a ser la primera parte que vamos a ver específicamente en esta clase, y el sistema muscular. Obviamente este segundo sistema es el que más nos va a estar interesando, así que es en el cual más vamos a estar profundizando en las siguientes clases de esta unidad. En la siguiente parte, en esta tercera diapositiva, ahora sí comenzamos con el primer sistema, que es la osteología, el sistema óseo. Osteología, separando la palabra, la parte osteo hace referencia a la parte ósea, a la parte de los huesos. Y la parte de logía hace referencia a la parte del estudio. Entonces vamos a hablar del estudio de los huesos. El cuerpo humano, como sabemos, tiene muchísimos huesos, más de 200 huesos tiene un cuerpo adulto. Un poquito más cuando somos niños, porque poco a poco los huesos se van soldando y conforman lo que es finalmente, la composición ósea global que tenemos. Nosotros no vamos a entrar en detalle sobre cuáles son todos los huesos, pero sí lo que vamos a hacer es aprendernos los principales huesos que vamos a estar involucrando al entrenar de manera de GAP, ¿sí? Sabemos que GAP significa glúteos, abdominales y piernas, principalmente en esta zona, que se podría decir que es de la parte de la cintura para abajo. Esos principales huesos vamos a aprendernos, porque van a influir mucho en cuáles son los movimientos que vamos a hacer, cuáles son los músculos que tenemos alrededor de esos huesos. Incluso algunos ejercicios se llaman como el nombre del hueso. Así que por todo eso vamos a aprender qué son los huesos y cuáles son los principales que tenemos involucrados en GAP. ¿Sí? Pasamos ahora sí a la diapositiva número 4, y acá presentamos cuáles son, justamente como dije, cuáles son los principales que vamos a tener en cuenta. El hueso de la cadera. Vamos a aprender muy bien porque acá tenemos, justamente, para la redundancia, todo lo que es el área de la cadera, incluye lo que es el glúteo, el psoas, la parte inferior de los abdominales. Todos esos músculos vamos a profundizar muchísimo al hablar de entrenamiento GAP. Entonces este hueso en cuestión nos va a servir mucho y vamos a hablar también mucho de él. También vamos a hablar cómo es la correcta postura de la cadera, ya sea si es rotación, la parte inferior, rotará hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Ya sea tanto hacia adentro como hacia afuera, dependiendo de los diferentes ejercicios que hagamos para proteger mejor la postura y para activar más ciertos músculos. Así que este hueso, sin duda, lo vamos a hablar muchísimo. Otro que también vamos a hablar mucho es los huesos que componen la pierna, propiamente dicho. Por ejemplo, la parte superior de la pierna es el fémur. Si bien acá tenemos muchos músculos, en la parte superior de la pierna, entre la rodilla y la cadera, tenemos muchos músculos, como vamos a ver a continuación, tenemos un solo hueso que es el principal. Es un hueso largo, a comparación de lo que es la cadera, porque es un hueso esbelto, de una sección corta, pero de altas longitudes, que es el fémur. Seguramente habrán escuchado en el gimnasio, quizás si van al gimnasio, habrán escuchado la camilla femoral, o vamos a entrenar los femurales, haciendo referencia a los músculos que están por detrás de la pierna. Bueno, realmente
no existe el músculo femoral, no existe el complejo muscular femoral. El fémur es un hueso, ¿sí? El área que rodea ahí, bueno, a eso hacen referencia, pero en sí el hueso es el que se llama fémur. Por debajo de eso tenemos la rótula en la rodilla, que es la principal articulación que puede hacer la pierna, como por ejemplo el codo es la principal articulación que puede hacer el brazo, pero el codo no tiene un hueso extra como lo sí tiene la rodilla, que es la rótula. Y por debajo de eso tenemos dos huesos más, dos huesos también largos, piriformes, así como el fémur, que es la tibia y el peroné. Ya vamos a ver por qué es importante aprendernos estos dos nombres, porque los músculos que están alrededor de estos dos huesos, es decir, los músculos de la parte de la pantorrilla, también se llaman así, tienen el origen del nombre del músculo por el hueso que tienen. Así que vamos a ver por qué es importante eso. Y por último, en la parte inferior del pie tenemos los metatarsianos, los carpianos y demás. Esto sí ya no vamos a ahondar tanto, simplemente para mencionar que en la parte del pie tenemos muchos huesos súper chiquitos. Ahora bien, ¿por qué es importante la parte de la osteología? Porque imagínense que ustedes tienen una prenda, ¿sí? Una campera, una camisa súper fina, súper linda, y solamente no la van a mandar toda arrugada, incluso ni siquiera la van a doblar para guardarlo en su placar, sino que por lo general uno, ¿dónde lo pone? Sobre una percha, porque necesitan que mantenga la estructura para que ande bien, para que no se arrugue, etcétera, etcétera. Bueno, exactamente lo mismo es nuestro sistema óseo, y esa es la importancia por la cual tenemos que cuidarlo siempre, porque independientemente de, no sé, qué tan fuerte tengamos nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, qué tan fuerte tengamos nuestros músculos, no sirve nada si no tenemos un buen sostén. Y justamente por querer quizás priorizar algunos otros sistemas, como justamente el sistema muscular, y querer levantar muchos pesos, muchas veces perjudicamos al sistema óseo y producimos esguinces, producimos roturas de músculos, de huesos, producimos hernias, todo lo que dificulta o perjudica al sistema óseo. Y el sistema óseo, como es el sostén del cuerpo, siempre tiene que ser nuestra prioridad a cuidar. Así que esa es la importancia de por qué estamos estudiando esta parte de los huesos. Pasando ahora sí a la diapositiva número 5, otra de las importancias por la cual estudiamos el sistema de los huesos, y vamos a hablar de una de las patologías. Si bien hay varias en el sistema óseo, vamos a hablar de una de las principales de ellas, que es la osteoporosis. ¿Qué significa esto, esta palabra tan rara? Los huesos siempre y de forma constante se están regenerando, ¿sí? Así como los músculos, los huesos también lo hacen. Independientemente si hagamos ejercicio o no hagamos ejercicios, siempre se van regenerando, se van muriendo células óseas y se van regenerando nuevas. Este proceso de desaparición o muerte de células viejas óseas y regeneración de nuevas, este proceso se va desbalanceando a medida que nos hacemos más viejos. A medida que nos hacemos más viejos, este proceso natural de eliminar las células viejas y reponer las nuevas va haciendo un desbalance y se van eliminando más de las que se van regenerando. ¿Esto qué hace? Que la densidad ósea, es decir, cómo el hueso está compuesto por dentro, va siendo cada vez más poroso. En otras palabras, nuestros huesos se van debilitando. Este fenómeno se llama osteoporosis, se da tanto en varones como en mujeres, pero se da mucho más en mujeres y se acentúa muchísimo más durante la menopausia, porque ahí tenemos un gran aumento de la osteoporosis. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, eso lo vamos a ver en las unidades siguientes, pero lo hacemos con entrenamientos dedicados a la fuerza. Siempre que entrenamos para la fuerza, estamos reforzando muchísimo más lo que es el movimiento muscular, lo que es la gestión de nuestras extremidades. Estamos ayudando al sistema óseo a que pueda solventar mejor este problema de la osteoporosis. Y ya diferentes estudios nos demostraron que si uno tiene una gran base de fuerza antes de comenzar la menopausia, los efectos negativos que tiene esta sobre el sistema óseo no son tan nocivos. Así que, bueno, otra razón más por la cual entrenar fuerza. Siguiendo ahora sí para la diapositiva número 6, vamos a hablar de los tejidos conectivos.
Si bien tenemos varios, vamos a hablar de los dos principales, que son los tendones y las articulaciones. Las articulaciones básicamente es aquello que une hueso con hueso. Por ejemplo, el codo, el hombro. Bueno, el hombro es un complejo articular, pero se podría decir que es básicamente eso, ¿sí? Imagínense como si fuese una cúpula, ¿sí? En el cual estamos insertando los dos extremos de diferentes huesos y eso logra que haya fricción entre ellos, una fricción que sea sana, que permita el desplazamiento de uno de los huesos sobre el otro. Bueno, esas son las articulaciones, y los tendones es cómo se insertan los músculos en los huesos. A diferencia de los huesos, los músculos no se unen entre sí. El músculo del bíceps no se une con el músculo del antebrazo, sino que el músculo del bíceps se inserta en este hueso, el músculo del antebrazo en este hueso, y son los huesos los que se unen. ¿Para qué hacemos todo esto? Esta presentación de los sistemas conectivos, para saber que hay que cuidarlos mucho, para saber que aquellas personas que quieren trabajar mucho en rangos de fuerza, es decir, en altas intensidades, ya sea una persona con sobrepeso quizás, que quiera hacer una sentadilla con su propio peso, como tiene un sobrepeso, le va a percibir a esa sola sentadilla como alta intensidad. O por ejemplo yo, si no tuviese sobrepeso, por ejemplo, y quiero cargar muchos kilos en mi sentadilla, todos estos efectos que es para el trabajo de fuerza están cargando mucho los sistemas conectivos. Y los sistemas conectivos, como los tendones y ligamentos, no se desarrollan tan rápido como los músculos. ¿Esto qué hace? Que quizás en mis entrenamientos yo note que estoy progresando muy rápido, que mis músculos se están desarrollando, que están creciendo, ¿sí? O sea, yo creo que voy a un buen ritmo y quiero seguir a ese ritmo, pero quizás es demasiado veloz y no le doy tiempo a mi sistema conectivo de poder adaptarse. Entonces, más allá que tenga desarrollo muscular, puedo tener lesiones, puedo tener esguinces, puedo tener algunos problemas en mis tejidos conectivos. Así que siempre hay que tener precaución con esto, tomar algunos alimentos específicos para reforzar esta zona, como la gelatina o algunos alimentos, por ejemplo, ricos en queratinas y demás, que me ayuden con los sistemas conectivos, va a ser muy bueno. Y lo importante es siempre escuchar al cuerpo. ¿Cómo puedo reforzar estos tejidos conectivos? Lo mismo, con entrenamientos de fuerza. Mientras yo entrene más la fuerza, yo voy a estar reforzando los músculos que están rodeando a los tejidos conectivos y gracias a eso disminuir más lo que es la aparición de lesiones. También por eso no se recomienda tanto los ejercicios de impactos en sí, que si bien son súper buenos para una disminución muy rápida de pérdida de grasa, están cargando mucho los tejidos conectivos. Mientras más impacto, más cargan los tejidos conectivos, que si no los tengo bien fortalecidos, me puedo lesionar. Así que los entrenamientos de fuerza también súper recomendables para fortalecer y proteger nuestros tejidos conectivos y nuestros huesos. Y ahora sí, ya para ir terminando esta primera clase, pasamos al tema número 7, a la diapositiva número 7, que son las diferentes partes del cuerpo. A continuación, en las siguientes 3 clases de esta unidad, vamos a profundizar mucho más en los músculos, pero para eso vamos a hacer una separación del sistema del cuerpo humano. Más o menos, teniendo una referencia, ¿sí? Desde la parte de la boca del estómago para arriba, nosotros vamos a llamar a eso el torso superior. Entre la boca del estómago, más o menos hasta donde termina la cadera, la parte de la zona media o core, que ya vamos a ver qué significa core, y de esa parte para abajo lo vamos a llamar zona inferior. Como se habrán podido dar cuenta, en el GAP nos enfocamos específicamente en la zona media y en la zona inferior. También entrenamos la parte del torso superior, pero no tan exclusivamente como si los representan las siglas GAP, a la zona media y a la zona inferior. Así que en siguientes clases vamos a profundizar más y ya en esta segunda clase que vamos a comenzar a continuación de esta, arrancamos con la parte de los músculos. Nos vemos en la siguiente clase.